Hola, hola. Bienvenidos, bienvenidos. Hola, bienvenida. Ay, ¿qué hice? Ya va, espérese un momento, por favor. Hola, hola. Hola, mamita, hola, hola. Bienvenidos. Estoy ajustando aquí imagen. A ver, a ver, a ver. Muy bien, ya estoy lista. Bienvenidos todos. Buenas noches. Qué alegría que estén aquí, que nos acompañen en esta conversación. Tengo dos invitados y espero que esto sea una conversación bien nutrida, con distintos puntos de vista sobre un tema tan importante y que a veces lo tenemos como un tabú debajo de la mesa, puertas cerradas, como es la violencia de género, la violencia intrafamiliar y todo tipo de abusos también que vivimos nosotras simplemente por ser mujeres. Y en eso es en lo que me quiero enfocar. Me quiero enfocar en esa carga que nosotras las mujeres llevamos históricamente, culturalmente también, lo que se espera de nosotras, que en estos días justamente leía por allí un autor que me gusta mucho, que dice cómo nosotras incluso hemos llevado esa carga de ser perfectas, de ser bonitas, de ser agradables, de estar todo el tiempo felices y que difícil es eso y cuando no logramos llenar esas expectativas, todo lo que eso acarrea, ¿no? Todas esas consecuencias, no solamente de nosotras en nuestras interrelaciones o nuestras relaciones, sino también en nuestro espacio personal, en nuestra vida, en esa relación que tenemos con cada una de nosotras. Voy a invitar, buenas noches Paula, bienvenida, qué bueno que estés aquí conectada, saludos profe, bueno, saludos para todos ustedes. A ver, ya Humberto está aquí, lo he invitado también para este live, mientras mi invitada, la psicóloga Ana Isabel, se suma. Voy a aceptar a Humberto mientras llega Ana para que comencemos con este tema tan importante y cómo lo podemos enfocar desde distintos puntos de vista. Bienvenido, Hola, ¿cómo estás, amor? Tiempo sin verte. mira, 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 mira. Qué Qué belleza. lindos somos. Y llevamos mucho tiempo sin vernos, mi amor. Oh sí, oh sí. Bueno, les daba una introducción y una bienvenida a todas las personas que afortunadamente están allí conectadas sobre este tema de violencia de género que voy a compartir también con nuestra psicóloga invitada, Ana Isabel González, que está por allí. Estoy esperando que se conecte para que entremos los tres en la conversación. Y mientras tanto, aprovecho que ya tú estás aquí para que podamos comenzar a mirar esto, esta carga que tenemos las mujeres históricamente sobre o en comparación, mejor dicho, con el rol del hombre en la sociedad y lo que nos puede acarrear eso también en nuestras relaciones y también, por supuesto, ese sufrimiento que vivimos de forma individual. Ah, Yana Isabel está aquí. Me gustaría saber también tu mirada desde el punto de vista espiritual, porque esta es una dimensión que nosotros no podemos escapar. Vamos a hablar esa parte psicológica, pero no podemos dejar a un lado lo espiritual, porque es algo que nosotros no vemos, pero existe, está allí. Entonces a mí me gustaría que tú nos dejes esa visión de este tema. Listo. Mira, antes de comenzar, hay un dato que quiero compartirles y Claro es que sí. que es asombroso que las mujeres que son maltratadas son muy pocas los que buscan ayuda profesional.
Y las que y hay muchas, bienvenida, Ana, Amiga, bienvenida. hola, hola, ¿cómo y estás? hay muchas, bien, felices de tenerte aquí. Y hay muchas que buscan ayuda profesional por otros motivos y cuando el proceso se hace largo es que sale a la luz que están siendo maltratadas. Pero es impresionante porque el nivel de intimidación, el nivel de subordinación respecto al maltratador las hace generar un espacio de normalidad dentro de su cabeza y las hace no permitirse o denunciar o buscar ayuda o ir más allá, por supuesto, por ese mismo miedo. Exactamente, exactamente. Y por eso yo invité a Ana a esta conversación. Ana, bienvenida formalmente a este live. Ya les había comentado que vamos a entrar en este tema tan importante como es la violencia de género, qué pasa dentro de nosotras las mujeres, en nuestra mente, en ese nivel psicológico. Humberto, te lo presento, mi esposo, coach, conferencista internacional, que nos acompaña hoy también, que me encanta que esté aquí con nosotras para que nos dé también esa visión desde el punto de vista espiritual y también desde esa mirada como terapeuta atendiendo a tantas personas durante tantos años, especialmente a tantas mujeres. Y fíjate por dónde comienzas tú, ¿no? De lo que pasa dentro de nosotras, lo que creemos y cómo hemos recibido desde la sumisión o subordinación a lo que representa el hombre socialmente y a lo que pasa puertas adentro y qué pasa dentro de nuestra mente. Ana, bienvenida. Por allí nos preguntan desde dónde hablamos. Bueno, estamos en Colombia los tres. Y podemos decir que desde donde hablamos más bien desde el corazón y desde lo que nos ha dicho la experiencia y lo que nos ha dicho también la bibliografía. Ana, bienvenida. Bueno, muchísimas gracias. Mm, yo creo que esto es un tema para hacer por ahí 20 lives o más. Eh, es un tema Totalmente. que a mí personalmente me movió, me transformó la vida desde el feminismo, ¿cierto? Y es un tema del aprendizaje, es un tema de aprendizaje y de reflexión. Yo diría que el tema de la violencia de género hay que empezar a cuestionarlo desde las cosas más antiguas hasta las más pequeñas, hasta las más presentes en nuestro día a día. Entonces, creo que hay un momento, mmm, fue lo que me pasó a mí, un momento de mi vida adolescente que decía, bueno, ¿qué pasa con nosotras las mujeres? Pues siempre hemos sido tantas, incluso lo dudaba, decía, siempre hemos sido tantas en la historia, pues no sé nada de mujeres en la historia. Pues todos los escritores, todos los autores, todos los científicos, todo lo que ha pasado en este mundo ha sido alrededor de quién, ¿cierto? Entonces, la violencia de género, digamos que cuando hablamos de violencia, ya en el día a día y en cosas que son muy fáciles, por decirlo así, de distinguir, es ese uso de la fuerza para hacernos daño, ¿cierto? Usar la fuerza y ese poder para hacernos daño solo por el hecho de ser mujeres, de una manera muy general. Pero a veces se nos olvidan esas otras violencias que son, por ejemplo, que yo no puedo salir a caminar aquí a 2 cuadras de mi casa, ¿cierto? No puedo utilizar ese espacio después de las 8:30 de la noche, porque es un espacio que va a ser riesgoso para mí, que va a poner mi vida en peligro y mi integridad física también posiblemente, ¿cierto? Entonces, digamos que cuando decimos que estamos subyugadas, que fuiste una palabra parecida a usarse ahorita, mmm, yo diría que es porque estamos bombardeadas por todos lados. Entonces no es fácil encontrar redes de apoyo y por eso estos espacios son tan valiosos, para ir identificando cómo cada cosita de lo que nos rodea, eh, si bien es un riesgo, nos pone, digamos, más expuestas a nosotras las mujeres a la violencia. Mm, es importante identificar y entre nosotros tener una red de apoyo,
tanto desde la denuncia, ¿cierto? Desde la denuncia, desde la visibilización de que estas cosas existen y pasan, así como de simplemente aprender a responsabilizarnos. ¿Y por qué digo responsabilizarnos? Responsabilizarnos desde conocernos. Hay algo muy básico en identificar la violencia, que creo que fue algo desde el principio que dijimos que queríamos tocar acá, y es, para identificar la violencia tenemos que conocer qué cosas nos generan malestar y empezar a darle valor, ¿cierto? Y eso requiere ser responsables de lo que nos está pasando. Y muchas veces no lo vamos a hacer solas, muchas veces necesitamos estos espacios o una amiga o alguien que sea capaz de decirnos, mira, lo que estás sintiendo no es menos, no es menos, no es una bobada, no te estás sintiendo mal porque sí, ¿cierto? Sino que es algo que está justificado y está justificado en un montón de abanicos que de pronto más adelante vamos tocando. No sé qué Así piensan es. hasta ahora de lo que... Bueno, fíjate que a mí lo que más me hace ruido, y justo lo estoy leyendo aquí una de las personas que está conectada, que dice, yo tengo una amiga que está siendo maltratada hoy día y ella no lo quiere aceptar. Entonces, ¿cómo la podemos ayudar? Y yo creo que eso es lo que a mí me hace más ruido. Primero, eso que decías, el reconocerlo. El cómo me estoy dando cuenta, porque nosotros hablamos de violencia o de abuso o de acoso, y cuando se hace muy visible, muy tangible, es que lo identificamos, pero cuando eso pasa por debajo de la mesa, donde tú no te estás dando cuenta que estás siendo maltratada, entonces, ¿cómo lo puedes identificar? O, peor aún, como nos dice la compañera que está, la amiga que está acá escribiendo en el chat, ella sabe, la están violentando y no sé qué hacer con eso. Entonces, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo ven eso? ¿Cómo entramos en esa psique de la mujer para que pueda decir, ya basta, hasta aquí? Ya esto no me lo calo más, ya es momento de decir, ¿quién lo va a hacer por mí si no soy yo? Ahí, lo que pasa es que hay un tema muy delicado, y vivimos en una sociedad que ha normalizado la violencia como recurso pedagógico. Y nosotros, y esto no le pasa únicamente a la mujer, le pasa también al hombre. Como se ha normalizado la violencia como recurso pedagógico, entonces para un papá es muy normal pegarle a un hijo, para un papá es muy normal descalificar y agredir a un niño pequeño. Y desde esa descalificación y desde esa agresión, el niño asume que eso es normal en el universo, que eso es normal en su espacio de vida. Y desde esa base, una mujer abusada, una mujer violentada, puede no entender o comprender que eso no es normal. Porque como lo recibió de papá o como lo recibió de mamá o como lo recibió de un padrastro, eh, yo he atendido no sé cuántos casos de mujeres abusadas y violadas, y algunas de ellas se han sentido culpables por denunciar a un padrastro que las abusó, por pensar que iba a dañar el hogar de su mamá, por ejemplo, ¿sí? Porque le da más prioridad al estatus de la familia que a la sanidad emocional del entorno donde ella se desenvuelve. Y cuando obviamente la persona tiene ese mapa o esa percepción, esa interpretación de la vida, pues me está hablando de una persona que ha normalizado la agresión y ha aceptado la violencia como parte de lo que ella merece. Entonces la víctima surge no de forma espontánea frente a un hecho. La víctima surge desde un proceso en el que ha sido maltratada y ha sido condicionada a creer que la vida es así. Ha sido condicionada a creer que en la vida lo normal es ser maltratada. Y eso obviamente tiene una implicación cultural muy fuerte, porque muchas personas obviamente en su ignorancia llegan a justificar la agresión a un niño diciendo, no, es que a mí también me pegaron y yo estoy bien, cuando en realidad y vemos el fondo del ser de esa persona y descubrimos que esa persona no está bien.
que los resultados que tiene son proporcionales al maltrato, que esa incapacidad de comunicarse, esa incapacidad de tener éxito, esa incapacidad de relacionarse, esa incapacidad de estar bien consigo mismo, es el producto de las heridas que aún están abiertas dentro de sí mismas. Entonces, quise irme un poquito más atrás de esto, para que comprendamos o para compartirles mi visión acerca de lo que es la raíz de todo esto. Yo hasta este momento no he atendido un solo caso que no tenga una base histórica en lo que ha acontecido. Cuando reviso una persona que, por ejemplo, no, es que estoy sufriendo mucho porque él me dejó, no sé por qué me ha dejado, porque tengo que vivir esto. Inmediatamente en la historia encuentro que ha sido una persona que tiene la herida del abandono y desde la herida del abandono obviamente no soporta volver a ser abandonado porque le vuelve a remover todo lo que implica esa herida que ya le tocó vivir. Y es un tema muy, muy importante porque no somos seres sistémicos, vivimos en el aquí y en el ahora, pero también vivimos en el universo de nuestras heridas. Y todo ciclo no cerrado se convierte en destino. Cuando nosotros asumimos esto, podemos ver el espectro mucho más amplio y poder apoyar a las personas desde un punto de vista más integral. No solamente, y lo que decías ahorita me pareció muy importante, porque la palabra responsabilidad para mí lo contiene todo, lo contiene todo. De nada me sirve a mí ser rescatado, o voy a hablarlo en femenino porque estamos hablando del contexto femenino. De nada me sirve a mí ser rescatada de un abusador y que ese abusador vaya y pague cárcel, si dentro de mí yo no he aprendido a dar el valor y a reconocer el valor de lo que soy y a generar expectativas más altas respecto a quien yo permito que entre a mi vida, a generar expectativas más altas respecto a lo que yo me permito vivir y aceptar o no aceptar. Entonces la responsabilidad es todo un proceso sistémico para la desvictimización del individuo. Desvictimizarlo implica apoyarlo y para que él reconozca su valor, para que él reconozca la diferencia entre lo que es positivo para su vida, lo que es edificante, y para que reconozca obviamente lo que lo saca del contexto y lo que lo desnaturaliza o lo que lo saca y lo coloca en un contexto inhumano. Eh, Tiene que ver con ir a lo profundo, ir a lo profundo de la psique. Y ver que también ese perpetrador, ese abusador, ese violador, esa persona agresiva, esa persona que simplemente cosifica a la mujer y la ve desde un punto de vista como un objeto, ese individuo hace parte de un contexto social en el que se normalizó eso. Y por supuesto estos temas son como tan específicos, ¿no? No le interesan a todo el mundo, le interesa solamente a las personas que estamos viviendo en este mismo contexto. ¿Y desde qué punto de vista o desde el punto de vista de enfoque de género, Ana, cómo se puede comenzar a abordar cuando ya sabemos que hay una historia que está respaldando esta posición de víctima de la mujer? Yo creo que es muy importante lo que hablaba ahorita y tener en cuenta el contexto social, ¿cierto? Cuando hablamos de enfoque de género, no podemos dejar de lado también otros matices que también son discriminatorios, ¿cierto? Y está la raza, la religión, el estrato socioeconómico que tenemos. Y precisamente por eso, cuando se va a trabajar con una persona que es víctima de violencia de género, que yo diría que somos todas, ¿cierto? E incluso todos, ¿cierto? Las mujeres en unas medidas de riesgo muchísimo más desproporcionales frente a los hombres, pero los hombres con unas heridas que también ha dejado el patriarcado ahí bastante fuertes. Yo diría que primero hay que entrar con empatía, ¿cierto? Si bien el fin es eso, el fin y el ideal es todo un proceso y un trabajo de responsabilidad personal. Muchas personas no alcanzan a tener el contacto con alguien que pueda hacer un proceso de acompañamiento, digamos, tan largo o tan profundo, o no están en un contexto social en donde esto es posible. Entonces, desde ahí, el trabajo es también desde lo social,
Y si vamos a hablar de género y si vamos a hablar de enfoque de género, siempre vamos a tener que hablar de lo social y desde lo que hay que trabajar, desde lo social, ¿cierto? Entonces, para entender también incluso desde lo personal a la persona. ¿Por qué? Porque la mujer que va a dejar a su pareja es que no va a ser castigadamente solo por el dolor y por una herida, que digamos esa es la base, ese es el nudo, su herida, ¿cierto? Y eso es lo más importante para sanar. Pero aparte de eso va a ser castigada por la sociedad. De formas directas y de formas indirectas va a ser castigada por la sociedad. Incluso las mujeres que maternan también. Entonces una mujer que materna y está sola y trabaja, la sociedad no está preparada para eso. Ninguna, muy pocas empresas conozco yo, y menos en Colombia, que tengan, por ejemplo, guarderías, que tengan cuidadoras, que tengan espacios donde las mujeres puedan maternar, tener sus hijos de forma tranquila, y seguramente eso las liberaría y podría darles un respiro también para tener una capacidad de decisión y de salir de esa herida, ¿cierto? Digo todo esto no porque no haya una forma de salir de ahí, sino porque sé que es muy frustrante acompañar a una persona que está viviendo un proceso de violencia y que no quiere salir de ahí. Entonces hay que mirar qué hay detrás de ese no querer salir de ahí, porque aparte de que hay unas heridas y unos trabajos emocionales y profundos a nivel personal, hay también un montón de obstáculos sociales que están ahí bloqueando que eso se haga más fácil. Entonces, ¿qué diría yo, por ejemplo, la persona que preguntaba que tiene una amiga? No invalidar tampoco su punto de vista. Eso como primer paso, porque eso es lo que está haciendo su pareja todo el tiempo, si es una pareja quien la maltrata, ¿cierto? Su pareja todo el tiempo, si es un maltratador, que por lo general lo que hacen es invalidar a la persona, suprimir sus opiniones, su emoción, lo que tú estás sintiendo, estás loca, estás exagerando, eso no pasó, uy no, ¿qué te pasa? Otra vez lo mismo, vos sí sos cansona, lo mismo. Siempre la respuesta de toda esa emoción que estás viviendo tú no es importante, ¿cierto? Exacto. Llego yo como amiga a decir, vos qué te pasa, estás loca, estoy jugando a lo mismo, ¿cierto? Vos estás loca, es que vos no me estás escuchando, es que ese man te trata mal, es que vos no me escuchás. Entonces O estoy peor que jugando. hay personas, o peor que hay personas que dicen, ¿y qué hiciste tú? Exacto, ¿y qué hiciste tú entonces para eso? Pero digamos que es una amiga que en serio quiere ayudarla, pero también siente frustración, ¿cierto? Entonces, desde la frustración va a invalidar lo que está sintiendo y a vos qué te pasa, porque sos así, es que sos boba. Entonces está repitiendo el mismo maltrato que la persona ya está viviendo y la persona ya está con su autoestima muy baja. Y de hecho, de las primeras pirámides, ¿cierto? De las primeras bases de la pirámide de la violencia está eso. Vamos a acabar con el autoestima de la persona. Eso no es algo que se haga así, como que, ay, yo hago la lista Claro. del maltratador y entonces, Exacto. obviamente Es algo intangible. es, es más desde esa herida que hablábamos ahorita, es más desde esa herida, desde esos aprendizajes de la violencia, del patriarcado, ¿cierto? Pero esa es la primera base. Pues tú no vales nada, tu autoestima es muy poquito, sos fea, lo que decís no es importante, nadie te quiere. Y si yo entro a ese juego con esa persona que quiero que salga de ahí, le estoy diciendo esas mismas cosas que esa persona le dice. Y aparte le digo, ¿sabes qué? Estoy cansada de ser tu amiga porque no te soporto en esa situación y me voy. Entonces también estoy mostrando que es que voy a dejar de estar ahí para esa persona. Entonces yo creo que la base uno es empatía, entender como que es un proceso que va más allá de decir, ay, hay un dolor, hay un maltrato y ya tengo que salir de acá, sino que trae muchas cosas que los digo de manera general, ¿cierto? Pero en cada caso podrían ser hijos, podrían ser una situación Claro.
económica difícil. Por ejemplo, yo trabajo con personas en situación de calle, muchos de estos son migrantes, y cada 2 o 3 días tengo un caso de violencia de género, ¿cierto? Y en la mayoría de casos, las mujeres se van con sus niños del albergue con su pareja, aunque esta pareja se expulse por violencia. Y cuando se habla con ellas, dicen, es que estoy en un país sola, la única persona que conozco es él, yo tengo que cuidar a los niños, ¿yo qué voy a hacer en este lugar? ¿Cierto? Y la ayuda que me está ofreciendo, digamos, el gobierno o acá es una ayuda por 1 mes, 2 meses, y después me van a tirar a la calle. Así Entonces, es. toda la respuesta frente a eso tiene que ser siempre en red con otras cosas, siempre tiene que ser con lo social, siempre tiene que ser mostrándole a la persona que estamos aquí, ¿cierto? Y también hablándole claro, es importante decirle, mira, yo identifiqué esto que me contaste tal día, a mí me pareció súper violento. ¿Tú cómo te sentiste con eso? Pues yo estoy aquí, me duele verte en esta situación y mostrarle también a esa persona que vamos a estar ahí, que vamos a acompañarla. Mira que yo cuando te digo, vamos a hacer este live con este tema tan importante, sobre todo por la psicoeducación que tenemos que abordar, para que cualquiera de nosotras que está pasando esta situación pueda tomar algo para sí misma y hacer uso de esa responsabilidad. Yo me preguntaba y decía, wow, pero es que esto es de políticas públicas también. Mm. ¿Y con cuántas políticas públicas realmente contamos de parte del Estado para poder abordar una situación tan delicada como esta? Porque bien como lo acabas de decir, si yo estoy, por ejemplo, una migrante, yo que vengo de otro país, llego acá, estoy frente a una situación de violencia, ¿hacia dónde voy? Con 3 niños. Como dice una mamá por allí, que una mujer que tenga hijos, que esté siendo maltratada, depende económicamente de su esposo, la pregunta será, ¿y qué voy a hacer yo? ¿Para dónde voy? Si yo he atendido a mujeres que me dicen, me quiero divorciar, pero no sé cómo hacer. Luego para sostenerme, para vivir sola, para mantener a mis hijos. Imagínate una persona que además sufre de violencia. Entonces, desde dónde podemos partir para concienciar a la mujer para que tome esa responsabilidad de decir, ok, yo quiero liberarme de esto y la libertad que tiene mucho que ver con la responsabilidad? ¿Cómo hago para que eso aparezca? Si es algo que tiene tantos puntos que ver. Sí, pero yo siento que en este momento, al menos a mí me corresponde hablarle directamente a la mujer. No le puedo hablar a los gobernantes porque pues tal vez hay alguna de las mujeres que están hablando aquí las que necesitan eso. Lo primero es que no va a suceder absolutamente nada diferente si tú no te atreves a hacer algo diferente. Y esto es algo que si tú estás viviendo esto, y le estoy hablando a las personas que pueden estar pasando esa situación y no han atrevido a decirlo, dentro de tu psique, dentro de tu discurso mental, hay una frase, él va a cambiar. Esto puede ser mejor mañana, pero yo te garantizo que si ya te sucedió, él lo va a seguir haciendo. Y cada vez va a encontrar una excusa y otra excusa y otra excusa para seguirlo haciendo. Entonces, lo primero es, él no va a cambiar. No va a cambiar por amor, no va a cambiar porque tengan una buena relación sexual, no va a cambiar porque le hiciste las cosas como a él le gusta que las haga. Él no va a cambiar. ¿Por qué? Porque dentro de su psicología lo que hay es un deterioro muy profundo de la conciencia y obviamente una distorsión de lo relacional, una distorsión de lo cultural dentro de sí mismo que le hace pensar que la violencia es algo razonable, porque él también sufrió esa violencia. Entonces, lo primero es entender, esa persona no va a cambiar. La que necesitas cambiar eres tú, ¿sí?
Y ese solo punto marca una gran diferencia. ¿Por qué te digo que necesitas cambiar tú? Porque está en tus manos seguir en ese punto donde está siendo maltratada, denunciar, está en tus manos proteger tu vida, proteger la de tus hijos. De nada a ti te sirve tener una persona que te apoye y te cuide si te está maltratando y en algún momento te puede quitar la vida, le puede quitar la vida a alguno de tus hijos. Sí, eso no sirve de nada. Ah, pero entonces, ¿qué otro camino tengo? El camino que vas a tener es el que tú te puedas construir con todos los recursos que puedas tener, que puedas buscar. Pero la opción de tenerlo ahí como instrumento salvador de tu vida está verificado que no sirve. Y está verificado que no sirve, ¿por qué? Porque te tiene en ese estado de maltrato, en ese estado de condicionamiento, desde el dolor, desde la coacción física. ¿Para qué? Para que me pertenezcas, porque el sentido de un individuo de estos es que la persona me pertenece y yo hago lo que quiera con esa persona. Entonces, la respuesta está en tus manos. Mientras tú lo permitas, va a seguir siendo así. Humberto, pero es que yo no tengo los recursos, no tengo los medios. Y lo que te puedo decir es que cientos de miles de personas, de mujeres, han pasado por lo mismo que tú. Y esas cientos de miles de mujeres han tomado la decisión un día de sea lo que sea, pase lo que pase, no voy a seguir soportando esto. Voy a salir de esta situación, voy a denunciar y voy a ir hasta las últimas consecuencias. Voy a buscar todos los recursos, todos los medios. Pero lo primero es, tú necesitas crecer en tu interior de tal forma que encuentres los recursos para armarte de valor y tomar las acciones pertinentes al caso tuyo. Yo estoy aquí hablando de unas generalizaciones, pero habrá casos muy específicos, ¿sí? Pero lo que necesitas, y le estoy hablando a las mujeres que están pasando por eso, eh, convencer a la persona de que cambie, no va a ser útil, eso no va a suceder. Pero lo que sí va a suceder es que el camino es que crezcas interiormente para que encuentres recursos a la persona adecuada. Yo estoy completamente seguro que hay organizaciones, hay alguna persona que puede darte una mano, hay alguna persona que puede acogerte. En el mundo tú no vas a estar desprotegida o no vas a estar desolada, en un estado de desolación donde nadie te va a ayudar. No, hay que cambiar esa mentalidad y comenzar a integrar una nueva mentalidad. Está verificado y comprobado que lo que acontece en tu mente es lo que acontece en tu vida. Entonces, los niveles de violencia de las que has sido víctima solamente van a ser reemplazados cuando en tu interior comiences a cambiar la violencia que sientes hacia ti mismo, la descalificación que sientes hacia ti misma. Eso te va a empoderar para poder enfrentar en lo que está afuera. El cambio interior es el camino para que tú puedas armarte de valor y dar el primer paso. Sí, pero es que es muy difícil. Enfócate en el primer paso. ¿Cuál sería el primer paso? ¿A quién le puedo pedir ayuda? ¿A quién le puedo pedir asesoría? Tenemos el recurso de YouTube. Yo no he investigado este tema en particular, pero me imagino que debe haber cientos de miles de videos en YouTube donde mujeres que están viviendo lo mismo que tú pueden contar su testimonio y pueden decirte qué han hecho. Ese es un primer paso y es gratuito. ¿Sí? Si estás viendo este live por Instagram, es porque tienes acceso a una red, es porque tienes acceso a un combo. Hay universidades, institutos que educan psicólogos donde prestan atención gratuita. Eso también existe, al menos en Venezuela existe. Y me imagino que aquí en Colombia también existe, que tú puedes acceder a que alguien te escuche, a que te desahogues. Otra cosa muy importante es, olvídate que sola vas a salir de esto. Siempre vas a necesitar a alguien que te escuche, a alguien que te acompañe, aunque sea con un hombro, aunque sea con estos oídos abiertos. Aunque sea esa parte, vas a necesitar a alguien que te escuche, ¿sí? Porque si tú te quedas con el drama interior, diciéndote lo mismo que te has dicho todo el tiempo, no va a pasar nada diferente. Necesita haber una modificación en el discurso. Y esa modificación en el discurso incluye cómo te hablas a ti misma, lo que te dices, lo que te respondes. El discurso de una mujer que está en este estado es un discurso de miedo. ¿Porque a mí? Y si me voy me va a pasar esto. No, yo mejor no lo dejo porque es peor allá afuera. Y la respuesta puede ser peor los primeros meses. Pero
la persona que tiene la valentía de soltar, aunque pase por un proceso muy doloroso, esa persona siempre va a encontrar algo mejor al otro lado del camino. Y va a encontrar algo mejor que quedarse en el mismo estado, por supuesto. Y me gusta eso cuando dices y hablas de la red de apoyo, que Ana también la comentó al principio, porque definitivamente necesitamos esa red de apoyo para sostenernos mientras encontramos esa fuerza suficiente para decir basta o hasta aquí llego yo. Además de la empatía, Ana, de no juzgar a esa historia, a esa mujer que viene a contarnos y no volver, y no caer también en el juego de esa persona violenta. ¿Qué otras actitudes o qué necesita esa red de apoyo entregarle a esa víctima para que ella pueda salir finalmente de donde está? Yo digo que no podemos asegurar que la persona va a salir solo porque nosotros queramos, ¿cierto? Claro, ciertamente. Sería pretencioso decir que nosotros vamos a salvar. Y aún así, yo creo que con lo que hablaban también y lo que preguntabas ahorita, se me ocurre también decir que acá estamos y somos muchas las mujeres que hemos luchado y que han luchado, sí que más, para que estemos acá con los derechos que tenemos ahora. Y es verdad, o sea, si nos quedamos quietas, nada hubiera cambiado. Entonces creo que también es importante empezar a hackear, ¿cierto? Como dicen por ahí, a hackear el sistema. En estos días, una compañerita de nosotras compartió un link de uno de los colegios de acá, no recuerdo muy bien qué colegio era, para no ir a dar mal la información, donde las niñas hicieron un paro en el colegio, porque uno de los profesores era un abusador, ¿cierto? Mira. Entonces, eso es algo que yo nunca había escuchado en Medellín, en ningún colegio y mucho menos, digamos, en mi época en la que yo era estudiante. Y alguien puso un comentario, yo leyendo comentarios generales, alguien puso un comentario y decía, no, pues es que ya qué miedo, pues ya uno no puede hacer nada porque ya después van y lo denuncian público y ya cualquier cosa puede ser un drama, cualquier cosa. Yo decía, es que ese es el punto. Ya los que no deben tener, ya las que no deben tener miedo son las niñas. Y es mostrarles también ese poder colectivo y el poder de denunciar. Y de que denunciar no te va a poner en el lugar de la culpable, de la que debe sentir vergüenza, y que sigue siendo muy difícil. O sea, eso está claro, porque la culpa es del violento, ¿cierto? La culpa siempre va a ser del violador, del violento. Por más que al final sí, el proceso y el trabajo para yo estar bien tiene que ser mío, pero también tenemos que aprender juntos a mostrar y a poner en evidencia al violento, ¿cierto? A preguntarnos qué pueden hacer, qué podemos hacer las mamás, que las tías, esos que estamos acompañando personitas a crecer, cómo los podemos educar a los hombres para reconocer cómo tienen una comodidad en este sistema, ¿cierto? Cómo el sistema ha sido más cómodo para ellos y cómo esa comodidad ha hecho que subyuguen de ciertas violencias a las mujeres y le han hecho unas heridas a ellos también impresionantes. Incluso el nivel de suicidio siempre es más alto en hombres que en mujeres. Entonces es cuestionar eso y mi invitación es esa, es también que desde lo colectivo y desde mostrar que juntas podemos decir, venga, no, es que el que tiene que tener miedo es ese. Ah, es que ya tenemos que tener miedo de cómo hay que hablar y todo, sí. Esa es la idea, que incluso me cuestione, ¿por qué eso no pasaba antes? ¿Será que si yo digo este comentario a esta niña, lo va a tomar mal? Eso ya es ganancia. Y puede que te incomode. Y si hay hombres acá en el live y a nuestro compañero acá, a veces puede incomodar. Es que, pucha, ya cualquier cosa que voy a decir
y nosotras también, cualquier cosa que voy a decir o es racismo o es machismo, bueno, ese cuestionarnos ya lo que voy a decir ya nos está diciendo que vamos a hablar con más conciencia, con más cuidado. Así es. Ese temor lo deben de sentir esas personas que son violentas. Ah, es que fue pucha, si yo hago algo en un colegio, se van a unir todas estas niñas y me van a sacar, ¿cierto? Ya no va a ser el temor solamente mostrarle a las niñas, mostrarle a las mujeres, también en las historias de nosotras mismas, de nuestras luchas, cómo ha sido posible y que tenemos mucho por aprender, ¿cierto? Y aún así, ¿cómo ha sido posible que juntas vamos a cambiar esa forma de que la que ha sido violentada va a estar por allá escondida atrás y sola? ¿Cierto? Y también empezar a hacer estos live con hombres. Me gusta que esté acá porque es Humberto. importante. Y Humberto, estaba intentando recordar el nombre. El compañero, el compañero. Tú le das aquí en la flechita de arriba y sale el nombre de los tres. Ay, sí, sí. Es mi primer live, entonces, bueno, estoy aprendiendo. Pero sí, entonces es importante que los hombres también tienen muchísima responsabilidad en cambiar esto. Una responsabilidad muy grande, incómoda, maluca, y es la misma responsabilidad que tenemos todos los que tenemos privilegios, porque acá estamos hablando de la opresión de las mujeres, pero no estamos hablando de la opresión de las mujeres racializadas, porque ni tú ni yo lo somos, ¿cierto? Y entonces eso ya es otro nivel también que hay que tener en cuenta y que es importante. Así es, como lo decía al principio, esto nos da para hacer varios lives de varias partes. Sí. Y eso de la educación de las niñas me parece súper importante porque es la base, Y los es la niños. base. Y de los niños, eso lo hablaba yo con mis hijos en estos días, lo hablábamos en el carro. Yo les decía que hay una creencia que nosotras no las conocemos muy bien y es que calladitas nos vemos más bonitas y es que así nos lo decían todo el tiempo. Porque si nosotras hablamos y manifestamos cómo nos sentimos, lo que sentimos, entonces somos emocionales, tenemos la menstruación, nos volvimos locas, o qué le pasa a ella, o está histérica. Entonces, desde esa visión, cómo la mujer comienza a censurarse, a autocensurarse para no parecer eso, porque ya llega un momento que los juicios es como, "Ey, ya, es en serio, ya, prefiero entonces no hablar". Y yo se los explicaba a ellos y era súper cómico porque ellos se reían al principio y se burlaban, entonces yo le digo, ¿te das cuenta? Entonces cuando yo quiero mostrarme y quiero expresar lo que pasa con ustedes, y eso es importante que los varones lo sepan para que aprendan también que nosotras operamos distinto, que también sentimos diferente y que queremos compartirlo y que lo que sentimos lo hablamos y que los varones no es así, porque el hombre se lo reserva más en la generalidad y que ellos conozcan que nosotras pues queremos que nos escuchen, que se puedan quedar sentados así como yo, mamá, yo quiero comerme esto y voy yo y se lo preparo, bueno, ahora yo quiero compartirles cómo me estoy sintiendo y que se puedan sentar también a escuchar. Entonces eso es algo que viene de familia y que nosotros, como tú lo acabas de decir, el lugar del hombre también tiene una responsabilidad en este cambio de esta cultura de violencia de género y que podamos hacerlo desde este enfoque de género también. Mira, aquí dice, este me parece súper importante también abordar y es el maltrato psicológico. Aquí nos dice Jimena, mis padres me tildan de loca y me dejaron de hablar por años. Y yo también lo viví muchísimo, y se lo he compartido a Humberto en estos días, que leí algo por ahí que me hizo bastante sentido y ruido, y yo decía, wow, yo no me había dado cuenta de lo maltratada que había sido con el silencio, con esa forma de manipular para que tú hagas lo que yo quiero que hagas y entonces te quito el habla para hacerlo ver, para que tú al final te sientas culpable y todo eso. Entonces me gustaría que dedicáramos unos minutos, ay Dios mío, ya se va a acabar esto, a esa violencia psicológica que es la más difícil de detectar. Porque la física, sabemos, me maltrató, me golpeó, me pegó, abusó de mí, pero muy difícil
detectar cuando estamos siendo maltratados psicológicamente, y yo creo que tiene mucho que ver y está muy ligado con lo que decías al principio, es esa primera base de la violencia. ¿Cuánto Ujú. sacaba nuestra autoestima cuando este tipo de violencia o acaso o acoso psicológico lo vivimos y no nos estamos dando cuenta? Bueno, Ese es un tema. dale, dale. Dale tú. Bueno, yo de manera muy general, mi invitación, ¿cierto? Como invitación es, si hay un malestar, si hay un malestar en una relación, intentar hablarlo con una persona que sea profesional también, ¿cierto? No pasar por alto, no pasar por alto que me estoy sintiendo generalmente triste, que me estoy sintiendo generalmente aburrida, enojada, mal, con malestares alrededor de una relación, ¿cierto? No podemos asegurar que ese malestar venga necesariamente porque la otra persona está siendo violenta. Y aún así es una alerta para saber que algo ahí está pasando. Y en un acompañamiento, ya sea eh, por profesional de psicología, ya sea con compañeros que tengan conocimiento en el tema, amigas, amigos, pero sacarlo, expresarlo. Es la primera invitación. Y lo otro es silencios como castigo, ¿cierto? Entonces, hiciste algo que me molestó y me quedo callado. Insultos, pueden ser Ujú. insultos sutiles, pues es que vos no haces nunca nada bien y ya, se queda en el aire. Y luego otra vez, quitarle valor a lo que hacemos. Mm, iba a dar un ejemplo muy general, es, por ejemplo, he tenido algunas amigas que hacen un trabajo espectacular, de todo tipo de trabajo, creación de proyectos, etcétera. Y algunas de ellas tuvieron parejas violentas, ¿cierto? Y, y una de las formas de violencia era simplemente, no, es que pues no es mi estilo, no me gusta. Nunca nada de los trabajos que ellas hacían por 6 meses, 7 meses para entregar proyectos, para entregar ideas, propuestas, ensayos, etcétera, nunca era bueno. Una foto nunca era linda. Entonces siempre es desde culpabilizar, es que todo es tu culpa, ¿cierto? Todo lo que pasa en la dinámica familiar, por ejemplo, es tu culpa. Todo lo que pasa en la dinámica de pareja es tu culpa. Y así, pues porque yo creo que ya el insulto, los gritos Sí, son más fáciles de normal identificar, de pero identificar. es más que todo cuando se quita el valor del otro, de la otra. Eso, eso. Tú, amor, ibas a comentar algo. Eh, Dentro del proceso de relacionarse, la relación supone un desafío muy grande porque es la colisión de dos universos completamente diferentes y en muchos casos antagónicos. Y siempre, cualquier tipo de relación inevitablemente va a generar un nivel de conflictividad y de maltrato silencioso o visible de parte y parte, ¿sí? Nosotros tratamos como nos tratamos y como nos han tratado. Entonces, cualquier tipo de comunicación pasivo-agresiva, cualquier tipo de sarcasmo, cualquier tipo de forma de sacar un beneficio, una ventaja bajo estas herramientas, obviamente va a suponer una respuesta, va a suponer una actitud defensiva. Hay que mirar esto como un proceso sistémico y porque en el que todos estamos creciendo. Siempre, la mayoría de los niños que hacen bullying en el colegio, la mayoría de los agresores no son conscientes de que están agrediendo. Entonces, si el agredido se queda callado, por supuesto la agresión se va a perpetuar en el tiempo. Y digo la mayoría porque la mayoría de las personas utilizan
las herramientas y los recursos que les son transparentes a su forma de pensar, a su forma de actuar. Eso no legitima el maltrato, pero sí nos hace dar cuenta de que el maltratador necesita reconocerlo y darse cuenta que lo está haciendo, ¿sí? Y por eso hay que entender, si uno no se quiere quedar solo en la vida, cuidando gatos y perros, necesita entender que toda relación supone el sacrificio personal o el sacrificio de, primero, de aprender a relacionarse. ¿Cómo me aprendo a relacionar yo con la otra persona? ¿Cómo aprendo yo a poner límites? ¿Cómo aprendo yo a escuchar? ¿Cómo aprendo yo a generar el espacio para ser escuchado? ¿Cómo aprendo yo a comunicar con las palabras más respetuosas posibles? ¿Cómo aprendo yo a reconocer mis bordes? ¿Cómo aprendo yo a hacer silencio cuando es pertinente? ¿Cómo aprendo yo a pedir cuando es pertinente y necesario? ¿Cómo aprendo yo a hacer del proceso no un proceso tortuoso, sino un proceso amoroso, ¿sí? En el que juntos vamos. Cómo aprendo a relacionarme? Eso tiene que ver con la inteligencia relacional que es tan compleja. Y es compleja porque no hay un manual que te diga a ti, así te vas a relacionar, ¿no? Porque el manual lo trae la personalidad del otro. Por eso es que las herramientas de escuchar, de saber hablar, son fundamentales dentro de este proceso. Son fundamentales para aprender a reconocer. Entonces, si hay algo importante para cerrar, porque ya sé que se nos está acabando el tiempo, y es una cosa que a mí me ha costado mucho toda la vida, es aprender a escucharme. Si yo no sé escucharme, si yo no me escucho, si yo no me reconozco a mí mismo, para mí va a ser muy difícil saber en qué lugar está la violencia que se dirige hacia mí. Y para mí va a ser muy difícil reconocer la violencia que yo estoy generando en el otro. Por eso aprender a escucharse es fundamental. Aprender a autoobservarse, aprender a mirarse. Yo diría que el gran factor de transformación de cualquier ser humano está cuando aprende a observarse, aprende a mirarse a sí mismo, ¿sí? Porque es muy fácil, porque biológicamente estamos condicionados para mirar hacia afuera, ver hacia el exterior y juzgar el exterior, bueno, malo, bonito, feo, me daña, me maltrata. Pero el gran desafío es aprender a mirarme, porque desde el mirarme es que yo soy capaz de colocar mi ley o mis patrones dentro del contexto de lo relacional, dentro del contexto de lo social, dentro del contexto de lo que yo estoy dispuesto a crear en mi universo. Aprender a escucharse a sí mismo lo es todo, porque entonces, de esa forma, si yo sé que estoy sintiendo, si yo sé que es lo que estoy pensando, yo puedo darme cuenta. Y mientras yo no me dé cuenta, pues para mí va a ser transparente recibir lo que me den y dar lo que doy. Pero si aprendo a escucharme y aprendo a entrar en ese silencio ajá, ¿cómo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces puedo aprender a cuestionarme y mejorar en mi forma de ser. Y eso me va a permitir a mí, por supuesto, generar mejores experiencias, ¿no? Generar mejores posibilidades de ir más allá de las experiencias que he tenido, relacionarme con otro tipo de personas, conocer otros espacios, otros escenarios, abrirme a recibir ayuda, que eso es tan importante. Y Súper eso es un importante. llamado urgente, necesitamos abrirnos a recibir ayuda. Yo no me lo voy a cansar de decirlo. Solos nunca vamos a poder. Solos nunca vamos a poder. Necesitamos abrirnos a esa experiencia de ser apoyados, de ser escuchados, de ser comprendidos, de dejarnos amar. ¿Cuántas personas hay en el mundo deseando amarte y tú no te dejas amar? ¿Cuántas personas hay en el mundo deseando darte una mano y tú no extiendes tu mano para recibir el apoyo de otro? Entonces la autosuficiencia es un enemigo que hay que vencer. Y por eso hablábamos de las redes. Hay que crear redes. Cuando yo apoyo a personas que tienen problemas de alcoholismo o drogadicción, yo soy categórico. Si tú no vas al psiquiatra y no vas a Alcohólicos Anónimos, el proceso no va a ser fructífero. No lo va a ser. Porque yo solamente puedo apoyarte en un área. Es tu responsabilidad abordar las otras áreas. Entonces, abrirnos al proceso de dejarnos ayudar sistémicamente, de hacer lo necesario por salir. Obviamente es el gran regalo que nos damos a nosotros en la vida para salir de todos estos procesos que son transitorios, muchachas, transitorios. No tienes por qué estar allí el resto de tu vida. Así es, gracias, amor. Ana, para cerrar, cuéntanos.
Tengo como otras 1000 cosas por decir. Digamos, la que tenemos un poquito de tiempo, pero me parece que eso es tan importante que no quiero que se queden en el aire, sino que las pongas acá. Bueno, para terminar de cerrar, hay algo que se me pasó así pequeñito, mm, que creo que ya de la parte personal y del trabajo personal, Humberto lo profundizó muy bien, y es ya sí más de identificar, ¿cierto? Y Ujú. es también, hablábamos de los silencios, de los insultos, de minimizar la emoción del otro, esas son alertas, ¿cierto? Y otra de las alertas también es el control. El control y los celos también es algo que hay que ponerle cuidado y atención, y que son una alerta, digamos una alerta roja en relación a, a parejas, a vínculos que pueden ser potencialmente violentos, ¿cierto? Yo creo que así, de forma muy general, para no extenderme, porque, como decían algunas personas acá, la violencia psicológica es muy sutil, ¿cierto? Es muy sutil, y es recordar que la violencia también tiene mucho que ver con jerarquía y posiciones de poder. Y, y me gustaría en este momento, porque me pareció muy bonito lo que dijo Humberto, y creo que en este momento me parece adecuado que esa invitación de reflexión frente a la pareja, creo que es vital que cada uno de los hombres que está acá la haga también, ¿cierto? Tanto la mujer para responsabilizarse en su situación en la que está, como el hombre para entender en qué situación de violencia puede estar también generándola, o es muy fácil Así ser es. violento, es muy fácil. Y yo siempre hablo, digamos, desde los privilegios que tengo, ¿cierto? Por ejemplo, desde la raza, es muy fácil ser violento. Entonces, mi invitación hoy también es a los hombres a cuestionar. En la comodidad hay riesgos. En la cultura en la que estamos, en la comodidad, hay riesgos de ser violentos. Y por eso también tenemos que cuestionarnos todos y todas sobre eso, sobre cuándo nuestra comodidad está a costa de otro. Eso es, así es. Y yo quiero agradecerles por haberme acompañado, por aceptar esta invitación para llevar esta información tan valiosa. Y parto del principio de la prevención, y la prevención está muy asociada a la educación. Es importante que nosotros nos eduquemos mutuamente, que compartamos lo que vamos aprendiendo, lo que leemos, que lo simplemente se lo mostremos la información a aquellas personas que creemos o que conocemos que están en esta situación de violencia, de abuso. Básicamente para eso, para dar una luz en esta situación en la que se encuentra la persona, que a veces siente o sentimos lo que hemos vivido de alguna forma, que estamos en cuevas y no estamos en una cueva, estamos atravesando un túnel, y qué maravilloso sería que lo podamos atravesar con una luz encendida. Y esa información puede ser esa luz encendida. Importante, y quiero que rescatarlo, la empatía, y es que no caigamos en el juego de ese violento, de ese abusador, de esa persona que está siendo violenta. No caigamos en ese juego, no, pongámonos más bien del otro lado del yo estoy aquí, yo te comprendo y te acompaño hasta que tú pues decidas salir. Como decías tú, Ana, no podemos ser tan pretenciosos y creer que lo vamos a hacer nosotros. Eso es una responsabilidad del otro, pero sí me parece muy hermoso, y lo he vivido por experiencia con familiares muy cercanos que han sido víctimas de violencia, que al estar allí, al demostrar que estamos, la persona sí tiene esa capacidad o comienza a despertar esa capacidad para salir. Angie, Muchísimas qué gracias. tiempito Dime. tenemos? Mm, segundos. Tenemos, sí, pero cuéntanos, Ani, también háblenos de cómo te pueden No, encontrar, porque súper si agradecida hay por la cita, invitación, pues, contenta.
Y quería compartir 123 mujer, ¿cierto? Para situaciones de violencia psicológica, física, cualquier tipo de violencia. 123 mujer, cualquier tipo de violencia sexual, no tiene que haber tocamientos ni penetraciones. Con la primera ruta es ir a una clínica, ¿cierto? Lo mismo con los niños, primero una clínica o el CAIBAS, que es fiscalía, pero se especializa como en casos de violencia sexual. Quería dejar esa información ahí porque me parece vital, importante y no la mencionamos en ningún momento. Entonces, para... Exactamente. De todas Sí. maneras, ahora me la pasas por WhatsApp para yo colocarlo en la grabación que voy a dejar en mi perfil y colocar los datos para que las personas lo puedan conocer. Y si alguno de ustedes conoce de alguna otra línea de atención a mujeres, hombres, niños que están siendo violentados, pues me la hace saber para yo publicarla y que todos tengamos acceso a eso. Muchísimas gracias a todas esas 100 personas que estuvieron aquí escuchándonos y que, bueno, de verdad que deseo de todo corazón que estén libres de esta situación y si lo están pasando, recuerden las palabras que aquí se compartieron. No tiene por qué ser tu vida eterna. Tienes muchas herramientas para salir de eso y tienes una red de apoyo que te acompaña. Entonces, déjate amar y me despido con eso. Un abrazo para todos, chao, feliz noche. Gracias, que estén bien. Chao. Chao.